Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Me han escrito eh, muchas personas en relación con el avance de la aprobación de las normas en la Convención Constitucional. La última vez que grabé un video estaba promoviendo 7 iniciativas populares de norma. 6 entraron a la discusión de la Convención Constitucional y hay una séptima que decía relación con libertad de culto, pero igual entró una muy parecida, muy similar, que ingresó un convencional Cristóbal, no recuerdo su apellido. Eh, Así que ahí por la parte de derechos fundamentales, que ustedes saben que era la que a mí más me interesaba y de la que les hablé en el último video, ya está andando eso, así que todavía no sabemos, todavía no emite el informe esa comisión, pero también me escribieron mucho porque querían saber, bueno, qué pasó anoche en la convención. Bien, lo que se conversó anoche en el pleno de la Convención Constitucional dice relación con una comisión que se llama Sistemas de Justicia. Y tengo acá el informe que emitió la Comisión de Sistemas de Justicia, un informe de 119 páginas, pero que me interesa leerles los artículos que fueron aprobados. Dice acá, artículo primero, la función jurisdiccional. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa juzgada todos los conflictos de relevancia jurídica por medio de un debido proceso de conformidad a la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella. Al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza del sistema democrático y del principio de juridicidad. Algunas de estas cosas ya estaban consagradas en la actual Constitución. Hay algunas que se incorporan. Por ejemplo, lo referido a autoridades indígenas. Vamos a tener que ver de qué manera se va a estructurar este sistema. De todas maneras, esto tampoco es algo totalmente nuevo en la legislación chilena, toda vez que nosotros tenemos la ley indígena que regula algunas cuestiones referidas a materias indígenas. Seguramente las personas del sur están familiarizadas que cuando adquieren un terreno, ¿verdad? Tienen que verificar además si el terreno es susceptible de ser adquirido por personas no indígenas, que fue el problema famoso, esta polémica que tuvo el ex subsecretario Uvilla, que en este momento está en tribunales. Bueno, esta norma fue aprobada con 107 votos, o sea, superó los 103, que es lo que requieren en el pleno de la convención las normas para ser aprobadas. La redacción del artículo no está escrita en piedra, la redacción puede irse mejorando con el paso del tiempo, pero como principio general quedó aprobado. Artículo segundo. Pluralismo jurídico. El Sistema Nacional de Justicia coexiste en plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente. Bueno, este artículo segundo viene a complementar lo anterior, este principio de igualdad. Habrá que ver, desde luego más adelante, cómo se organiza y cómo se estructura este mandato constitucional. Artículo tercero, aprobado también, independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. Las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano, persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. Las juezas y jueces solo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. Las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Las juezas y jueces no podrán participar como candidatas o candidatos en procesos de elección popular, salvo los casos autorizados por esta Constitución. Así que también un principio de exclusividad ahí. Gran parte de esto ya estaba regulado en la Constitución, había otras cosas que estaban en las leyes. Como principio general,
ya se entendía que así era. Cuarto, vamos al primer artículo rechazado. El cuarto, de la inamovilidad. Las juezas y jueces son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino por el Consejo de Justicia, conforme a las causales y procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los 70 años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción. Recordemos que para aprobar normas se requiere 2/3 del Pleno de la Convención, ¿vale? Es decir, al menos 103 votos. Este artículo obtuvo 89 votos. O sea, si bien mayoritariamente fue aprobado, al no alcanzar la mayoría de 2/3, se entiende que fue rechazado. Eso no significa que esta norma se murió y no se puede volver a poner en la Constitución, no, sino que significa que este artículo cuarto vuelve a vuelve al grupo, a la comisión que venía trabajando en temas de sistemas de justicia para que sea pulida su redacción y pueda volver a votarse por el Pleno. Así que por lo menos esta inamovilidad, eso está de establecer jueces con duración determinada y la jubilación de los jueces o ministros a los 70 años, por ahora no estaría siendo considerada en el nuevo texto constitucional. Artículo 5, este sí se aprobó. Derecho de acceso a la justicia. La Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos normativos, sociales y culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos. Los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o consultas ante ellos, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus derechos y deberes. Vale decir, es el derecho a la tutela jurisdiccional, que hasta ahora los tribunales lo venían entendiendo, pero no estaba consagrado así como expresamente en la Constitución. Bueno, ahora se viene a manifestar expresamente. Entonces, si tú me dices, oye, que sabes que para mí es una cosa muy lejana esto de acceder a un juicio, acceder a un procedimiento judicial, bueno, la idea es que con este texto la justicia va a tener que actuar precisamente para remover esos obstáculos normativos, sociales, culturales y económicos que impidan o limitan la posibilidad de acceder a procesos judiciales. Artículo 6, aprobado también, tutela jurisdiccional efectiva. Todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos de manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes. También en los hechos ya se venía aplicando, pero ahora quedaría consagrado. Artículo 7, aprobado también, inexcusabilidad e indelegabilidad. Reclamada su intervención en forma legal y sobre la materia de su competencia, los tribunales y demás órganos que ejerzan jurisdicción no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable ni a una falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto sometido a su decisión. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable. Aquí tampoco hay una gran innovación, sino que más bien es una consagración de principios que ya en la práctica se venían observando por parte de los tribunales. Artículo 8. Este fue rechazado. Ejecución de las resoluciones. Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública y a toda otra autoridad o persona que deberá cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita sin poder calificar su justicia, fundamento, oportunidad o legalidad. Las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos permitirán revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas por tribunales del Estado de Chile. Esta norma alcanzó 88 votos favorables, por lo tanto no alcanza este quórum de 103, de 2/3. Igual que en el caso del artículo 4, no muere el artículo, sino que vuelve a la comisión para que sea reestudiado y pueda ser repuesto. Habrá que plantearlo de una manera diferente, probablemente para pulir bien eso que significa, que se entiende por órgano que ejerce jurisdicción, y eso de órdenes directas a la fuerza pública. Podría eventualmente dar espacio a algún tipo de arbitrariedad, así que resulta sensato que haya sido desestimado en la redacción que tiene actualmente, y es mejor que bueno que se haya devuelto a la comisión para que se reevalúe y se vuelva a proponer al Pleno en otros términos.
Artículo 9. Fundamentación y lenguaje claro. Las resoluciones judiciales serán siempre motivadas. ¿Qué significa motivadas? No significa que el juez esté alegre. ¡Wow! ¡Qué motivado estoy a redactar esta sentencia! No. Motivada significa que tienen que tener un fundamento. ¿Cuál es el motivo de la resolución? Salvo en los casos establecidos por la ley. En todo evento, la sentencia que ponga término a un procedimiento deberá ser siempre fundada y redactada en lenguaje claro e inclusivo. Sí, aunque a algunos yo sé que les molesta, pero bueno, el lenguaje inclusivo llegó a las sentencias judiciales. En algún momento tenía que ocurrir. Artículo 10. Gratuidad. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. Aquí sí hay una innovación, porque en el derecho chileno nosotros tenemos materias de arbitraje prohibido, materias de arbitraje voluntario, materias de arbitraje forzoso. Tú me preguntarás, ¿y qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento voluntario en su esencia, por el cual dos personas deciden, en vez de recurrir a un tribunal, recurrir a un juez, que generalmente va a ser un abogado, pero que no es un funcionario público, no es un juez nombrado por el Estado, para que resuelva el asunto porque recurren a él en razón de su confianza. Y hay algunas materias que son de arbitraje forzoso, ¿vale? Es decir, que la gente necesariamente tiene que arreglar esos asuntos por la vía del arbitraje. Tú me preguntarás, bueno, suena razonable. Ya, pero el problema es que el arbitraje no es gratis. Los jueces árbitros, como no les paga el Estado, alguien le tiene que pagar, porque exactamente, no es una función caritativa. Los jueces partidores, los jueces árbitros, que son generalmente abogados que se dedican al arbitraje, obviamente cobran un honorario por resolver el conflicto que es sometido. Entonces, arbitraje forzoso significa que, de alguna manera, necesariamente tienes que desembolsar una cierta cantidad de dinero para poder resolver tu conflicto. Entonces, aquí pasaría a haber una innovación. Y ya desaparecerían en la práctica, en el sistema jurídico chileno, las materias de arbitraje forzoso. Y habría materias de arbitraje prohibido y materias de arbitraje voluntario, por ejemplo. Ya no habría estas materias de arbitraje forzoso precisamente por el principio de gratuidad que ahora quedaría consagrado en la Constitución. Hasta ahora no estaba tan puesto así de manera tan claro, pero ahora sí quedaría muy claro. Fue aprobada esta norma. Artículo 11. Principio de responsabilidad jurisdiccional. Las juezas y jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento y en general toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Los perjuicios causados por error judicial otorgan derecho a una indemnización conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes. Así que aquí hay un principio que, si bien ya existía en la normativa chilena, la verdad es que en la práctica, el 19 número 7 letra I, si no me equivoco, de la actual Constitución, que es la que regula la indemnización por error judicial, establece una cantidad de requisitos tan grande que nunca en Chile alguien ha sido indemnizado por error judicial. Nunca, en ningún caso. Porque la verdad es que los requisitos que la actual Constitución establece para que alguien sea indemnizado por error de un juez hacen que en los hechos sea imposible. Así que bueno, habrá que ver cómo esta norma se pule y también de alguna manera es una advertencia para los jueces. Es decir, oiga, usted, bueno, ya venía siendo responsable, pero ahora, ojo, que con mayor razón tiene que tener más cuidado, más celo en la administración de justicia. Principio de responsabilidad jurisdiccional. También fue aprobado. Artículo 12. Publicidad, probidad y transparencia. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en aquellos casos en que la publicidad pueda significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas. En los procesos en que intervengan niñas, niños y adolescentes se deberá procurar el resguardo de su identidad. Los principios de probidad y transparencia serán aplicables a todas las personas que ejercen jurisdicción en el país. La ley establecerá las responsabilidades correspondientes en caso de infracción a esta disposición. Si bien en la mayoría de las materias las resoluciones judiciales ya son públicas, hay muchas materias, como por ejemplo en materia penal, donde de manera importante siguen siendo no de libre acceso al público. Así que va a ser interesante ver cómo se va a aplicar este principio. Igual, hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, la Corte Suprema decidió hacer públicas las sentencias de los juzgados en lo penal. Así que ya se venía avanzando un poco y esto viene a consagrar un proceso que en la práctica ya se venía dando.
Artículo 13, aprobado también. Principio de justicia abierta. La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de justicia abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. También fue aprobado. Habrá que ver cómo se ejecuta. O sea, como principio, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con este principio de justicia abierta. Todos, digamos, queremos paz social, fortalecer la democracia, ¿verdad? Habrá que ver de qué manera se lleva a la práctica. Artículo 14. Paridad y perspectiva de género. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Esto desde luego no estaba en la Constitución, el concepto doctrinario de enfoque de género del año 80 era prácticamente inexistente. Sin embargo, los tribunales en Chile, algunos, ya venían recogiendo algunos principios del enfoque de género, como por ejemplo el convenio de Belém do Pará en materia de persecución de delitos sexuales. Entonces viene a ser una norma bastante vanguardista y viene a hacerse cargo de una tendencia que ya de alguna manera venía siendo reconocida en la jurisdicción chilena. Así que bueno, es un avance tremendamente importante poder tener una justicia con enfoque de género. Artículo 15, también aprobado, plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Este conversa con los artículos 1 y 2. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. En el derecho comparado hay varios ejemplos que podemos encontrar en este sentido. Obviamente habrá que ver cómo se le da la forma apropiada. Y artículo 16, mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Solo la ley podrá establecer los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Wow, y esto yo creo que va a ser muy bueno para descomprimir de alguna manera algunas situaciones que se plantean ante los tribunales de justicia. Por ejemplo, la mediación de familia, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero ha servido de alguna manera para poder destrabar de alguna manera en la marcha y el avance de los juzgados de familia. ¿A quién de los que me he visto no le ha tocado alguna vez litigar o tener que ir a juzgado de policía local? Qué cosa más tediosa, ¿verdad? Yo estoy seguro que la mayoría de las causas que están ventiladas en los juzgados de policía local perfectamente podrían resolverse por algún mecanismo colaborativo de resolución de conflictos. Así que sería muy interesante, bueno, obviamente esto va a tener que resolverlo una ley, pero sería muy interesante, yo me imagino un modelo en el que el Estado va a tener que abrir ciertas no sé, licitaciones para contratar mediadores que presten servicios gratuitamente a las personas para que en vez de estar 1 año, 2 años o 3 años, por ejemplo, en un juzgado policial local, puedan resolver una indemnización, por ejemplo, por un choque entre 2 vehículos de una manera equitativa, de una manera que de alguna manera considera la perspectiva de ambas partes. Me parece que esa sería como la manera más la mejor manera de poner en práctica este principio, estos 14 artículos que fueron aprobados, bueno, y los 2 que fueron rechazados, ya les comenté, vuelven a la comisión, así que eso fue lo que se aprobó ayer, así que si les interesa, si quieren que siga hablando de lo que siga aprobando la Convención Constitucional, bueno, me comentan este video o me mandan mensajes por ahí, me da mucho gusto leer sus opiniones y sus consultas sobre este proceso. Así que eso, espero que estés muy bien, un gran abrazo.